Entonces creo que ya se ve la pantalla. Igual tú me avisas. Ya se ve. Va, perfecto. Entonces, pues las últimas notas que les mandé yo el día lunes eran respecto a que, bueno, ya habíamos terminado de ver el repaso de álgebra lineal y nosotros habíamos empezado a estudiar el comportamiento de las soluciones de ecuaciones diferenciales de la forma x1 punto igual a lambda uno por x1 y luego x2 punto igual a lambda 2 por x2. Que si nosotros escribíamos este sistema en forma equivalente, en forma matricial, sería de la forma x1 punto, x2 punto, igual a una matriz que se ve de forma diagonal, tiene ambas lambdas en la diagonal, y que multiplica al vector x1, x2, ¿de acuerdo? Entonces, pues nosotros habíamos al inicio analizado campos vectoriales, pues justamente de esta forma, en los que teníamos pues un campo vectorial que iba de R2 en R2 y que el campo se veía como V de x1, x2, como alguna constante multiplicando a x1 y alguna otra constante multiplicando a x2. Y habíamos visto que geométricamente estos campos vectoriales, pues para empezar tenían un único punto singular, que era el origen, en este caso, eh, el punto singular sería este, y habíamos visto que tenían distintos tipos de geometría. Habíamos visto que algunos se veían radiales, es decir, tenían esta forma, y habíamos dicho que en este caso el punto singular era un punto de tipo nodo repulsor, o también podían estar en el sentido opuesto, y en este caso era un nodo atractor. Aquí el campo vectorial tenía, pues parecía como rayos, ¿cierto? Eran rectas las curvas que se adaptaban a ser tangentes a las flechas del campo vectorial. Habíamos visto que también teníamos otro tipo de campos que por un lado en un eje parecía un repulsor y en el otro parecía un atractor, por ejemplo. Pues en ese caso lo que teníamos eran puntos singulares de tipo silla, donde las trayectorias que se van a adaptar de forma tangente a las flechas del campo vectorial, pues justamente eran esta suerte de hipérbolas, ¿cierto? Entonces, estos eran los tipo silla. También habíamos visto otro tipo de comportamientos para este tipo de campos vectoriales, donde era una matriz diagonal, que podían formar esta especie como de parábolas. ¿Sí? En este caso, nuevamente volvíamos a tener ya sea nodos atractores o repulsores. Entonces, todo esto dependía mucho del campo vectorial. Pero, pues una pregunta que podemos hacernos, pues es cómo demostrar que en efecto, pues las trayectorias que se adaptan tangentes al campo vectorial realmente son, pues son en este caso, pues como tipo parábolas, o en este caso hipérbolas, o en este caso son rectas. La manera de hacerlo, pues es explícitamente resolviendo la ecuación diferencial que se encuentra definida o que induce a dicho campo vectorial, ¿de acuerdo? Está asociada y entonces justamente es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar, particularmente para el caso en el que tenemos matrices en forma diagonal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Entonces, nada más como pequeño recordatorio, nosotros habíamos visto que si teníamos la ecuación diferencial de la forma x punto igual a lambda por x, su campo vectorial, pues era un campo vectorial en una dimensión, y habíamos dicho que si teníamos esta condición inicial, es decir, x evaluado en t0 era igual a x0, entonces, pues la solución de esta ecuación diferencial se veía de la forma phi de t, x0, y esta se veía de la forma x0, e a la lambda por t menos t0. Entonces, nada más hay que tener en cuenta esa situación. Entonces, si comenzamos a analizar ahora el sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos aquí, pues se trata de un sistema que le vamos a llamar de variables separables, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si te fijas, el cambio en el tiempo de cada una de las variables únicamente depende de la misma variable que estoy derivando. Es decir, no tengo, por ejemplo, x1 punto igual a lambda uno, o bueno, lambda por x1 más x2, ¿no? O que tuviera yo x2 punto igual a lo mejor a c por x1 menos x2, algo así. Es decir, únicamente el cambio en el tiempo para cada variable depende de la misma variable que estoy derivando respecto al tiempo. Y es por eso que yo puedo decir que este sistema es de variables separables. Y al ser de variables separables, pues puedo resolverlos por separado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir eso. Entonces, como tenemos un sistema de variables separables,
podemos resolver por separado. Entonces vamos a resolver por un lado la ecuación x1 punto igual a lambda 1 por x1 y luego la ecuación diferencial x2 punto igual a lambda 2 por x2. Y entonces de acuerdo a la primera solución que nosotros habíamos visto, pues la primera sería x1 de t, vamos a ponerle x1 0, es decir, la condición inicial para esta primera ecuación diferencial. Y la solución se vería de la forma x1 0 por e a la lambda 1 por t menos t cero. O sea, esta es solución de la primera ecuación diferencial que tenemos en el primer renglón del sistema, por así decirlo. Y luego, por otro lado, voy a tener la segunda ecuación diferencial, que es esta que tengo acá, con x2 punto, y la solución se ve de la forma x2 y luego sería t, x2 0. O sea, esto significa que es la condición inicial para este sistema al tiempo t cero. Y entonces la solución se ve de la forma x2 0 por e a la lambda 2 por t menos t cero. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que estoy haciendo es aplicar lo que ya conozco y estoy dando la solución para cada uno de los sistemas por separado. Y entonces, ahora sí yo podría decir, si pongo junta la solución, que pues esta se va a ver de la forma, si yo lo pongo, la solución general sería de la forma x de t igual a x1 de t, x2 de t, poniéndolo en forma como de columna, y pues esto es de la forma e. Bueno, vamos a poner x1 0 por e a la lambda por t menos t cero. Y luego la otra es x2 0 por e, aquí lambda 1, perdón, lambda 2 por t menos t cero. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nosotros habíamos platicado en la última sesión, ¿de acuerdo? Y pues esas eran ambas soluciones. Ahora, habíamos dicho que una propiedad de las soluciones es que siempre yo podía encontrar una reparametrización para tomar la condición inicial al tiempo t cero igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que vamos a hacer después para no estar cargando tanta notación, es decir, para no estar cargando esta resta, porque si el t cero es igual a cero, pues únicamente me quedaría lambda 2 por t, o en este caso lambda 1 por t, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es algo que vamos a hacer un poco después para no cargar con toda esa notación. Entonces, una vez que entendemos cómo podemos resolver este tipo de sistemas, pues ahora sí lo que nos toca pues es ver algunos ejemplos para analizar quiénes son las curvas solución, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda que en este caso las soluciones de este tipo de sistema pues van a hacer una transformación phi de la forma t, x0, la cual va a estar definida de R cruz R2 en R2, ¿de acuerdo? Donde recordemos que este X0 pues es un vector en R2 que refiere a la condición inicial y en realidad lo que va a estar variando va a ser el tiempo, ¿de acuerdo? Y por eso es que vamos a decir que la imagen de esta transformación, que van a ser curvas, se van a encontrar parametrizadas por el tiempo. Y justamente es lo que nosotros tenemos que analizar para conocer quién es el retrato de las fases de este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, un primer ejemplo que empezamos a analizar, vamos a ponerle ejemplo 1, pues era el siguiente. Teníamos el sistema de la forma x1 punto igual a 2 por x1 y luego teníamos x2 punto igual a 2 por x2. Y pues obviamente x1, x2, pues es un vector que pertenece a R2. Y pues en este caso el coeficiente pues es el número 2, que pues es un número real, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso lo único que me hizo falta decir era lo mismo, x1, x2, que pertenece a R2. Y luego lambda 1, lambda 2 en R, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con ecuaciones diferenciales que tienen coeficientes reales, es decir, que los coeficientes que acompañan a las variables son números reales, y también las variables, en este caso, pues son vectores en R2, ¿de acuerdo? Pueden existir ecuaciones diferenciales donde, pues ahora estas funciones, es decir, la x1 y x2, pues no sean reales, o sea, estemos trabajando con complejos, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese tipo de ecuaciones no las vamos a trabajar hasta después. Entonces, bueno, ya tenemos esto. Este es el sistema. Lo podemos pasar a forma matricial, es decir, x1 punto, x2 punto, y esto igual a la matriz 2, 0, 0, 2, y luego por x1,
X2. Entonces, este de aquí es mi sistema, ¿de acuerdo? Entonces, congruente con lo que escribimos en la parte de arriba, pues entonces las soluciones quedarían dadas de la siguiente forma. Entonces, nuevamente, al tener un sistema de variables separables, podemos resolver cada renglón, vamos a decirlo así, por separado. Y entonces, por un lado, si tengo la ecuación x1 punto igual a 2 por x1, pues su solución va a quedar de la forma, vamos a ponerla como x1 de t, x1 0, es decir, la condición inicial, y esta va a ser de la forma x1 0 por e a la 2 por t menos t 0, ¿ok? Y entonces, si yo tengo por otro lado la otra solución, x2 punto igual a 2 veces x2, entonces la solución queda como x2, x2 0, condición inicial, y queda de la forma x2 0 por e a la 2 por t menos t 0. ¿Ok? Entonces, esas van a ser las soluciones. Y entonces, la solución general, si nosotros la escribimos vamos a llamarlo como un vector, igual como en este caso, pues entonces la solución general nos queda de la forma x de t, esto va a ser de la forma x1 0 por e a la 2 por t menos t 0, y luego x2 0 por e a la 2 por t menos t 0, ¿de acuerdo? Entonces, esta de aquí es la solución general a la ecuación. Vamos a llamarle a esta ecuación 1, y entonces esta de aquí va a ser la solución a la ecuación 1. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el sistema, ya tenemos la solución. Ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Lo que nosotros tenemos que encontrar, pues es primero tenemos que ver cómo se comporta el campo vectorial y luego explícitamente al ya tener las soluciones parametrizadas por el tiempo, pues vamos a ver el retrato de las fases, que no es otra cosa que ver las curvas que se encuentran parametrizadas por el tiempo, que se van a adaptar de manera tangente a dicho campo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si aquí haya alguna pregunta o haya quedado claro. Todo bien. Hasta el momento no, amigo, todo bien. Perfecto. Entonces, si ya eso ya nos quedó claro, pues entonces ahora vamos a analizar las soluciones, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a ver quién es el campo vectorial. Entonces, vamos a decir uno. El campo vectorial asociado a ecuación uno, pues sería el campo vectorial de la forma v de x1, x2 es de la forma 2 veces x1, 2 veces x2, ¿de acuerdo? Entonces, si yo veo el comportamiento de ese campo a lo largo de los ejes coordenados, es decir, del eje x1 y del eje x2, pues estás de acuerdo que es un campo vectorial que lo que va a hacer es que va a hacer los vectores, si yo, por ejemplo, le asigno puntos de la forma x1, 0, entonces el campo vectorial me va a llevar a puntos de la forma 2x1, 0. Y entonces esos puntos lo que va a pasar es que van a ser vectores que van a apuntar en el mismo sentido que el original, pero que van a ser dos veces más grandes. Y entonces, nuevamente, para este caso el punto singular es el origen, y entonces más o menos los vectores del campo vectorial pues se verían por lo menos en el eje horizontal, más o menos algo así. Es decir, preservan el mismo sentido que el vector original, es decir, hacia dónde apunta, y lo que hacen es que lo van a crecer en norma, ¿de acuerdo? De manera proporcional a cómo se va alejando al origen. Ahora, si yo checo puntos de la forma x0, x2, a través del campo vectorial asociado a esa ecuación diferencial, pues me va a asociar puntos de la forma 0, 2 veces x2. Y entonces exactamente voy a tener el mismo comportamiento a lo largo del eje vertical. ¿Ok? Igual, entonces podemos sospechar
ya de este comportamiento en los ejes, que pues el punto singular va a ser un punto de tipo repulsor, ¿de acuerdo? Ahora, si yo me tomo puntos de la forma x1, mi veces x1, es decir, puntos de una recta, pues a través del campo vectorial v, pues esto va a asociar puntos de la forma 2x1, 2 mi veces x1, ¿de acuerdo? Y entonces si yo factorizo el 2, pues esto va a ser lo mismo que 2 por x1, mi veces x1. Entonces, si yo tengo una recta dependiente mi, pues el campo vectorial asocia vectores igual, es decir, si yo me tomo un vector en la recta y le aplico el campo vectorial, este le vuelve a asociar otro vector que vive en la misma recta, pero ahora que se hace más grande. ¿De acuerdo? Y también se va a hacer más grande conforme yo me vaya moviendo o me vaya alejando del origen en la recta, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner el punto singular de este color. Entonces, más o menos el campo vectorial a lo largo de una recta dependiente mi se va a ver así, ¿de acuerdo? Si ahora me tomo una recta dependiente negativa, pues el comportamiento va a ser exactamente igual. Entonces, como que sospechamos de aquí, del cómo se comporta el campo vectorial, que pues en efecto las curvas que se adaptan como tangentes a las flechas del campo, pues son rectas, ¿ok? Entonces es lo que sospechamos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros de que en efecto ese es el comportamiento de las curvas que se adaptan al campo vectorial? Pues graficando respecto al tiempo las soluciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner dos. Debemos encontrar el comportamiento de las soluciones en el plano x1, x2, ¿sí? Es el plano x1, vamos a ponerlo así, x1, x2, parametrizadas por t, por tiempo real, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a observar lo siguiente. Si te fijas, si yo separo las soluciones, es decir, voy a poner x1 de t, ahorita si la condición inicial, esta es de la forma x1 0 por e a la 2 por t menos t0, y luego la otra solución es x2 de t, y esta es de la forma x2 0 por e a la 2 por t menos t0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estás de acuerdo que ambas soluciones comparten una cosa? Comparten esta misma parte. Es decir, es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre la solución 1 y la solución 2? Que, pues si te fijas, realmente están multiplicadas por constantes distintas. ¿Ok? Entonces, como están compartiendo este factor, ¿sí? Del exponencial elevado a la misma lambda por t menos t0, porque en este caso lambda 1 y lambda 2 es 2 en ambos casos, entonces yo lo que puedo concluir de eso, voy a poner que entonces yo puedo decir que x2 es lo mismo que x1, pero multiplicado por alguna constante c, ¿sí? ¿Y quién es esa constante? Si yo digo que esa constante c es lo mismo que x20 entre x1, pues efectivamente se cumple. ¿Por qué? Porque si te fijas, si yo multiplico, vamos a multiplicar x1 de t por esta constante que es x20 entre x1, pues esto va a ser lo mismo que x20 entre x1 0 que multiplica a x1 0 por e a la 2 por t menos t0, ¿de acuerdo? Y entonces si yo simplifico, pues se me cancela esto con esto, y esto va a ser lo mismo que x20 por e a la 2 por t menos t0. Pero esta no es otra cosa que x2 de t, ¿de acuerdo? Entonces, esas soluciones cumplen cumplen esa relación, ¿de acuerdo? Y en este caso, bueno, vamos a suponer de un inicio, porque pues acuérdate que cuando estábamos en el caso de, cuando resolvíamos esta ecuación diferencial x punto igual a lambda x, habíamos dicho que cuando la condición inicial era cero, ¿sí? Que es decir, que x de t0 este era cero, pues una solución trivial era la función x de t idénticamente cero. Y entonces nosotros habíamos encontrado que cuando no queremos que la condición inicial sea cero,
y que la solución en general no sea idénticamente cero, habíamos encontrado que la solución pues era esta de acá. Entonces, por eso es que de manera congruente con eso, yo puedo decir de aquí, de un inicio, que x10 pues no es cero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir eso de una vez. X10 pues distinto de cero, ¿de acuerdo? Entonces estamos trabajando con esa parte porque pues estábamos partiendo de que individualmente queremos encontrar dos soluciones que no sean la solución trivial, ¿ok? Entonces por eso yo puedo dividir sin ningún problema x20 entre x10, porque x10 pues ya es distinta, ¿de acuerdo? Distinta de cero y es lo que habíamos visto cuando resolvíamos pues nuestra primera ecuación diferencial que era esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces pues ya tenemos eso. Entonces por lo tanto se satisface que x2 de t es de la forma c por x1 de t. Y entonces la solución general se ve de la forma x de t igual a x1 de t, es decir, la primera solución, coma, c veces x1 de t, ¿de acuerdo? ¿Dónde esa c quién es? Habíamos dicho que esto es x1 de t, coma, x20 entre x10 por x1 de t, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo me fijo en quién es la imagen, ¿sí? De esto, pues estás de acuerdo que esto es una recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque son puntos de la forma x1, mi veces x1, ¿sí? Igual que como los que trabajábamos acá. Entonces, si te fijas, las soluciones, su imagen, ¿sí? Van a parametrizar rectas, ¿de acuerdo? Donde, pues, la pendiente de esa recta va a ir cambiando, depende de quiénes sean, pues, las condiciones iniciales de cada una de las soluciones por separado. Pero entonces, ¿sí es clara esa parte de que el comportamiento de esto es una recta? Va. Entonces, pues ahora sí vamos a decir eso. Notemos que la imagen de las soluciones, bueno, más bien de la solución parametrizada por t es una recta de pendiente x20 entre x10, ¿de acuerdo? Esta es la pendiente de las rectas, la cual cambia conforme variemos las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que entonces el comportamiento de esto, pues van a ser rectas, de hecho, por el origen, ¿de acuerdo? Entonces, condiciones iniciales y además pasan por el origen. ¿Ok? Entonces, las soluciones lo que parametrizan son rectas que pasan por el origen de pendiente, pues la pendiente es este cociente de acá, y pues esa pendiente va a ir cambiando conforme yo mueva las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner justamente eso. Cuando, pues evidentemente las condiciones iniciales son distintas de cero, ¿de acuerdo? Cuando las condiciones iniciales sean igual a cero, sabemos que la solución trivial, pues es en el caso, por ejemplo, ahorita escribimos eso. Primero vamos a decir esto. Entonces, de primera instancia, cuando las condiciones iniciales son distintas de cero, yo lo que voy a tener aquí, pues son rectas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a decir que las soluciones son todas estas que van a estar acá, que van a pasar por el origen. Son una familia de varias rectas que va a ir cambiando su pendiente conforme yo vaya variando las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque justamente notemos que la pendiente de las rectas depende de la condición inicial de ambas ecuaciones por separado o de la condición inicial de la solución en general, que la condición inicial es la condición x10, x20. Esta es la condición inicial de la solución general, ¿de acuerdo? Entonces, pues las soluciones van a ser estas rectas que pasan por el origen y que pues ya vimos que por el comportamiento del campo vectorial, pues estas rectas van a estar apuntando hacia afuera del origen. Pero entonces vamos a tener que estas de aquí son las imágenes de la solución x de t igual a x1 de t
x2 de t con condición inicial, vamos a ponerle condición inicial x0, que va a ser de la forma x10, x20, ¿de acuerdo? Entonces nada más estoy poniendo las condiciones iniciales en cada una de las componentes por separado de cada uno de los renglones del sistema. Ahora tú me podrías decir, ¿qué pasa con los dos ejes? Y los dos ejes también son soluciones de la ecuación diferencial. Pues lo que está pasando es que, nuevamente, si nosotros tenemos por separado esta y esta, o sea, por separado, cuando habíamos visto que si cada uno, de hecho, sí, lambda por x1 y lambda 2 por x2, pues habíamos visto que sus soluciones pues eran de la forma x1 de t, x10 por e a la 2. Bueno, vamos a ponerle por lambda en general, lambda 1 por t menos t0, y tenemos que esto es x2 de t igual a forma x20 por e a la lambda 2 por t menos t0. Entonces, estas de aquí son las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos dicho nosotros que si en este caso cada una de las soluciones en cada renglón tenían una condición inicial, es decir, x1 evaluado en t0 igual a x1 igual a 0, y x2 evaluado en t0 igual a 0, es decir, la condición inicial es 0, pues habíamos dicho que la solución trivial asociada, pues en este caso era la x1 de t idénticamente 0 y la x2 de t idénticamente 0. Entonces, básicamente aquí estamos teniendo que x1 es idénticamente 0 y x2 es idénticamente 0. Entonces, como x1 corresponde al eje horizontal, cuando nosotros decimos x1 idénticamente 0, ¿sí? Entonces nos estamos refiriendo pues a que la solución es una recta que tiene, en este caso es una recta a nivel x1 igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente sería esta recta de acá, ¿ok? Y entonces, en la otra tenemos que la solución es x2 idénticamente 0. Entonces, en este caso, es como si dijéramos aquí x igual a 0 y aquí y igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta x igual a 0, sabemos nosotros que es una recta vertical que pasa por el origen, y esta y igual a 0 es una recta horizontal que pasa por el origen. ¿De acuerdo? Entonces, si te fijas, estas son las otras dos soluciones, ¿sí? Y pues combinadas nos dan pues dos rectas que son horizontales, y por eso es que ambos ejes también van a ser solución, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de las rectas, yo voy a tener que las rectas horizontales asociadas a ambos ejes también van a ser soluciones de la ecuación diferencial, y entonces esta de aquí sería el retrato de las fases correspondiente a la solución para este primer sistema, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si haya quedado alguna pregunta respecto a esto. Igual, déjame checo el chat porque no lo puedo ver. Como estoy grabando, no alcanzo a ver el chat, entonces no sé si hayas comentado algo por allá. Ah, Déjame ver. sí, solamente me quedó una duda. Creo que ahorita me preguntaste de que si era una recta, ajá, era una forma de una recta, el cociente que habías dejado ahí, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, lo que yo te preguntaba, a ver, déjame, vuelvo a compartir pantalla. Lo que yo te estaba preguntando justamente es que si era claro que el que yo tuviera la relación x2 igual a c por x1, si esto de aquí estabas de acuerdo que era una recta. O sea, Sí, ya sí, sí, sí. ajá, sí, 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 o eso no queda muy claro. No, no, sí, eso sí queda claro. Ok, entonces esto, si ya lo pongo aquí explícitamente en la parametrización en ambas coordenadas, pues los puntos van a ser de la forma x1 de t, c veces esa misma x1, y pues tú estás de acuerdo de geometría analítica que una recta que pasa por el origen es de la forma, pues vamos a decirlo, em, si yo tengo puntos en el espacio x1, x2, entonces una recta por el origen, pues es el conjunto de puntos que satisfacen que x2 es de la forma m veces x1, ¿ok? Y entonces, justamente si ya yo lo pongo como par de puntos ordenados, pues los puntos de una recta son de la forma x1, m veces x1, ¿sí? Sí, sí, todo bien. Y entonces esta pendiente, en el caso de las soluciones, pues nada más es el cociente de las dos condiciones iniciales que son esencialmente distintas de cero. ¿Ok? Ya, ya, ya la agarré la onda. Gracias, Dani. ¿Sí? Ok, va. Cualquier cosa interrúmpeme, por favor. ¿Sí? Igual si voy muy rápido, me dices para irme un poco más despacio. Vale, vale. Entonces, va. Entonces, este es un primer ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillo. Nada más que quería comparar. Quería que en efecto vieras que
las soluciones ya parametrizadas, pues como que coinciden con lo que nosotros habíamos sospechado del campo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, el campo vectorial tiene un punto singular de tipo nodo repulsor y habíamos sospechado que como el campo iba en dirección radial, por decirlo de alguna manera, pues en efecto las curvas que se adaptaban a las flechas del campo eran rectas y pues esta de aquí ya sería pues la manera de estar totalmente seguros de que en efecto son rectas de diferentes pendientes, incluyendo a los dos ejes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, a ver si también queda un poco más claro con el otro. Entonces, el segundo ejemplo es este de aquí, ejemplo número 2. Entonces, consideremos la ecuación diferencial x1 punto igual a 2x1 y la ecuación diferencial x2 punto igual a 4 veces x2, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que x1, x2 en R2, ¿ok? Entonces, la ecuación en forma matricial siempre es bueno ponerla, pues es de la forma x1 punto, x2 punto, igual a 2004 que multiplica a x1, x2. Entonces, esta es la ecuación en forma matricial. Y entonces, ¿por qué nos sirve poner la ecuación en forma matricial? A lo mejor ahorita podría parecer trivial, pero nos sirve para dar cuenta que, pues en efecto, la matriz que acompaña al vector, pues es una matriz que está en forma diagonal, ¿de acuerdo? Y entonces, al tener matrices en forma diagonal, yo ya sé que son ecuaciones de variables separables. Digo, esto se ve desde aquí, pero pues también es importante porque después, pues nos podemos encontrar con ecuaciones de esta misma forma, pero donde la matriz no sea diagonal. Y entonces, en ese caso decimos, pues como ya no es diagonal, ya no tenemos variables separables y hay que encontrar la manera de solucionarlas, ¿de acuerdo? Entonces, para este primer caso, donde tenemos aquí sí matrices diagonales, pues tenemos lo mismo. Entonces, como es un exsistema de variables separables, podemos encontrar por separado las soluciones. Entonces, por un lado, pues yo sé que si tengo la primera ecuación del primer renglón y luego la del segundo, pues la primera solución me quedaría como x1 de t, x10, pues me queda de la forma x10 por e a la 2 por t menos t0. Esta es la solución de la primera ecuación, es decir, el primer renglón. Y luego también tengo la x2 de t, x20 y esta va a ser de la forma x20 por e. Ahora la lambda que acompaña aquí es 4 por t menos t0. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las soluciones por separado. Y entonces, pues la solución en general, que es de la forma x de t, x0, esta se va a ver de la forma x1 de t, x2 de t. Y esto pues es una cosa de la forma x10 por e a la 2 por t menos t0, x20 por e a la 4 por t menos t0. ¿De acuerdo? Entonces, esta de ahí, pues es en efecto la solución general. ¿Ok? Entonces, pues justamente ahora lo que a nosotros particularmente nos interesa, pues es ver qué es cómo se comporta, ¿de acuerdo? Las curvas solución. Entonces, en este caso, nada más donde x0, pues es el vector x10, x20 es la condición inicial. Entonces, ya que tengo geométricamente las soluciones, pues lo que tengo que ver es ahora cómo se comportan. ¿De acuerdo? Entonces, primero, el campo vectorial, si revisas algunos videos pasados de nuestras notas, pues es un campo que vamos a poner. Entonces, el campo vectorial asociado a dicha ecuación está definido como campo vectorial de la forma V de x1, x2, y este es de la forma 2x1
4 veces x2. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros graficamos el comportamiento de este campo vectorial, o más bien, no tanto graficar, sino vemos cómo se comporta el campo vectorial, pues veremos que igual tenemos un punto de tipo repulsor, es decir, tenemos un punto singular de tipo nodo repulsor. Aquí está el origen, igual el único punto singular. A lo largo de los ejes, el comportamiento del campo es algo más o menos de este estilo, igual hacia abajo. Pero resulta que pues las curvas que se van a adaptar fuera de los ejes, pues van a ser una suerte de parábolas que más o menos se van a ver así. Entonces, esto únicamente de analizar pues cómo es el campo vectorial. Nuestro trabajo ahora es, al resolver la ecuación diferencial está asociada a dicho campo vectorial, pues ver que en efecto las curvas que se adaptan tangentes son en efecto esta suerte de parábolas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar. Entonces, analicemos las soluciones. En el plano X y Y, ¿ok? Bueno, vamos a ponerle x1, x2, perdón. Entonces, pues por un lado tenemos, voy a poner de nuevo la solución para que se vea. Entonces, x de t, x0, pues esta va a ser de la forma x10 por e a la 2 por t menos t0, x20 por e al 4 por t menos t0. Entonces, esta es la solución. Entonces, yo quiero que notemos una cosa. Entonces, para poder entender el comportamiento geométrico, lo que debemos analizar la relación entre x1 de t y x2 de t. Es decir, tenemos que ver cómo se encuentran relacionadas, pues, las dos soluciones coordenadas de la solución general. Entonces, fíjate, yo quiero que te des cuenta de algo. Si te fijas, quitando las condiciones iniciales, ay, perdón, o sea, quitando estas dos condiciones, ¿estás de acuerdo que e a la 4 por t menos t0 es lo mismo que e a la 2 por t menos t0 y esto elevado al cuadrado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago esta operación, pues esto es lo mismo que e a la 4t menos t0. Recuerda, aquí tenemos exponente de exponente. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos eso, pues si te fijas, esta es una primera relación que nosotros podemos ver. Y en este caso, van a diferir también, pues en esta constante de acá. Entonces, yo puedo decir, de acuerdo a esto que acabamos de ver, que x2 es de la forma c veces por x1 elevada al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a poner explícitamente x2 de t es de la forma c por, vamos a llamar x1, que sería x20, no, perdón, x10 por e a la 2 por t menos t0 y está elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Y fíjate, si yo desarrollo esto de acá, pues esto es lo mismo que c por x10 al cuadrado por e a la 4 por t menos t0. Y entonces, para que esta efectivamente se parezca a la x2, pues yo puedo poner que c sea lo mismo que x20 entre x10 elevado al cuadrado. Y entonces, cuando yo multiplique por la solución x1 elevado al cuadrado, pues me va a quedar lo siguiente. Entonces, igual, aquí se van a cancelar esta y esta, y pues ahora sí me va a quedar la solución x2. Entonces, x20 por e a la 4t menos t0. Y entonces vamos a decir que por lo tanto, x2 es lo mismo que c por x1 al cuadrado, donde c es de la forma x20 entre x10 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate. Si yo pongo, o sea, ahorita quitándome de las soluciones, si yo me ubico en el plano XY común, o sea, si yo tengo los puntos de la forma X, Y, es decir, el plano R2, ¿estás de acuerdo que la ecuación de una parábola que tiene vértice en el origen es más o menos algo de la forma Y igual a C por X cuadrado? Donde C, pues, es un factor que lo único que hace es que la contrae o la expande, es decir, la hace más flaca o la hace un poco más gorda. Entonces, fíjate.
si yo me voy ahora a las soluciones, pues estás de acuerdo que x2 es igual a c por x1 al cuadrado, lo que representan son parábolas, ¿sí? O sea, tengo aquí la ecuación de parábolas cuyo vértice está en el origen y que se van a ir haciendo más gordas o más flacas, pues dependiendo cómo yo varíe la c, es decir, las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pongo explícitamente la solución, voy a poner entonces, la solución general se va a ver de la forma x de t, pues va a ser de la forma x1 de t, c por x1 de t elevado al cuadrado. Y pues esto lo que va a parametrizar, aquí lo puse muy junto, lo que va a parametrizar son parábolas cuyo vértice se encuentra en el origen y que van a ir cambiando dependiendo cómo sea ese factor c. Así que, y ese factor c depende del comportamiento de las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, en un inicio, pues yo voy a tener que las soluciones se van a ver de la siguiente forma. Entonces voy a tener aquí el plano, x1 x2. Ahora, aquí no estoy todavía contemplando el tiempo como tal. Lo único que estoy contemplando es la relación entre las dos variables, es decir, entre la que está aquí y entre la que está acá, ¿de acuerdo? Nada más estoy considerando la imagen, no toda la gráfica completa. Porque si considerara la gráfica completa, pues estarías de acuerdo que esta gráfica vive en R3, ¿sí? Y pues yo lo que tendría que ver es cómo, cómo van variando las soluciones respecto al tiempo. Pero aquí lo único que me interesa es la pura imagen, así como en cálculo 3 cuando se analizan curvas, que lo que se analiza es la imagen de estas funciones que van de R a Rn, pues en este caso, esta solución es una función que va de R en R2, y entonces lo único con lo que me estoy quedando es con la imagen que está contenida en el plano R2, ¿de acuerdo? No con la gráfica, porque la gráfica es algo que iba en R3. Y entonces para ver la gráfica estaría viendo yo el retrato de las fases extendido y entonces ya tendría que ver yo la dependencia del tiempo. Pero no nos importa eso, lo que nos interesa es ver el retrato de las fases nada más. Entonces, de acuerdo a este comportamiento que tengo aquí, las soluciones parametrizan parábolas que pues se van a ir haciendo más anchas o se van a ir haciendo más gordas, más flacas, perdón, o incluso van a apuntar, van a abrir hacia abajo o hacia arriba, dependiendo pues de quién sea la condición inicial, ¿sí? De cada una de las ecuaciones por separado. Entonces, más o menos este va a ser el retrato de las fases y de acuerdo al campo vectorial, pues estas van a ir apuntando hacia afuera del origen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el origen ya vimos que es un punto singular de tipo repulsor. Entonces voy a tener yo este comportamiento de aquí. Aquí está mi punto singular. Y con un argumento muy similar a como lo expliqué con la anterior, también los ejes van a cumplir con ser soluciones y estos pues van a apuntar igual hacia afuera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el campo vectorial pues tiene un punto singular de tipo repulsor. Entonces estas de aquí van a ser las soluciones phi de t, x0 de la forma x1 de t, c por x1 de t está elevado al cuadrado y donde c es de la forma x20 por x10, digo, perdón, elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esas parábolas se van a contraer o se van a expandir dependiendo de quién sea esta c y esa c depende de cómo yo me vaya tomando las diferentes condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, pues si te fijas, lo que estoy teniendo es que la solución pues es una familia de curvas. En realidad no es que la solución sea única. Es única una vez fija quién, la condición inicial. Pero si te fijas, yo tengo en realidad una familia de infinita de curvas, que son soluciones a esa ecuación diferencial. No sé si eso sea claro. O sea, no es una solución única, o sea, es única cuando está la condición inicial. Pero si yo voy variando las distintas condiciones iniciales, pues tengo yo una familia muy grande, una familia infinita de curvas que satisfacen esa ecuación diferencial. Y que pues lo único que van cambiando, pues es cómo va haciendo este cociente. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si sea clara esa parte. Sí, hasta el momento todo bien. Perfecto. Entonces, este es el ejemplo 2. Vamos a hacer otro ejemplo más. Igual, ahorita se trata de hacer muchos ejemplos para pues que esto quede claro y justamente pues ir practicando a ver cómo se van comportando las soluciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué, por ejemplo, vamos a hacer? Pues vamos a hacer este ejemplo. Ejemplo 3. Entonces, el sistema que ahora vamos a tener va a ser el siguiente. Vamos a tener la ecuación diferencial de la forma x1 punto, x2 punto, y este igual a
menos 2, 0, 0, 2 por x1, x2. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora está en forma matricial, si ahora lo cambio como un sistema en dos renglones, pues esto es lo mismo que x1 punto igual a menos 2 por x1 y x2 punto igual a 2 por x2, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente es un sistema que tiene variables separables, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora, si te fijas, tenemos constantes multiplicadas por ambas coordenadas, pero que ahora esas constantes son de signo opuesto. Entonces, de un inicio, podríamos sospechar que el campo vectorial tiene un punto singular de tipo silla. ¿Por qué? Porque cuando vemos que las variables están multiplicadas por constantes con signos opuestos y que el campo vectorial no cambia el orden de las variables, porque aquí el campo vectorial asociado es el siguiente. Entonces, el campo vectorial asociado es de la forma v de x1, x2 igual a no, v de x1, x2 y este es de la forma menos 2x1, 2x2. Entonces, si te fijas, deja a cada una de las variables en su lugar, es decir, no las invierte, no invierte las coordenadas, pero lo que sí está haciendo es multiplicar cada una de ellas por constantes de signo opuesto. Pues cuando tengamos eso, nosotros ya podemos sospechar de un inicio que lo que yo tengo enfrente es un campo vectorial que tiene un punto singular de tipo silla. Y entonces lo que tengo que analizar es que justamente las soluciones van a ser hipérbolas, ¿de acuerdo? Entonces, justamente es lo que vamos a tratar de analizar. Entonces, nuevamente, al tener una ecuación diferencial de variables separables, pues podemos dar soluciones independientes, de tal forma que la solución para el primer renglón, pues va a ser de la forma x1 de t, x10, y esto va a ser de la forma x10 por e a la menos 2 por t menos t0. Y luego la otra solución va a ser x2 de t, x20, y esta va a ser de la forma x20 por e a la 2, ay, perdón, por t menos t0. Bueno, entonces esas van a ser las soluciones de la ecuación diferencial. Y entonces la solución general, vamos a poner entonces la solución general de la forma, vamos a poner x de t, x0, y esta va a ser de la forma x10 por e a la menos 2 por t menos t0, x20 por e a la 2 por t menos t0. ¿Ok? Entonces, fíjate, primero de este comportamiento vamos a poner aquí x0, es el vector que tiene a x10, x20, la condición inicial. Entonces, a ver, vamos a analizar primero el campo vectorial. Entonces ya dijimos que como el campo vectorial está multiplicando a cada una de las variables coordenadas por una constante de signo opuesto y que no cambia el orden, ¿sí? Entonces sospechamos que tenemos un punto singular de tipo signo. Entonces, uno, geométricamente, el campo vectorial corresponde a un punto singular de tipo silla. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que el campo pues, va a tener un comportamiento de estilo.
Aquí está. Entonces, ¿cómo sé para dónde van a apuntar las sillas? Fácil. Si, por ejemplo, yo tengo puntos de la forma x1,0, pues el campo vectorial les va a asociar puntos de la forma menos 2x1,0, ¿de acuerdo? Y entonces estos puntos a lo largo del eje x1, que es el eje horizontal, pues va a asociar vectores que van a apuntar hacia adentro, es decir, hacia el origen, y que van a crecer en norma proporcionalmente a cómo esté alejado el punto al que le estoy asociando el campo vectorial del origen, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener este comportamiento, van a ir apuntando y se van a ir haciendo más grandes en norma, ¿ok? Entonces tengo más o menos algo de este estilo. Y ahora en el eje vertical, aquí está el punto singular. En el eje vertical, que tenga puntos de la forma 0,x2, si yo les asocio el campo vectorial, pues voy a tener 0,2 veces x2, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso estoy multiplicando por una constante positiva, entonces se conserva la orientación, es decir, pues, en el sentido de los vectores, e igual se van a ir haciendo más grandes conforme yo me vaya alejando del origen. Entonces, más o menos voy a tener algo de este estilo. Y obviamente si estuviera bien dibujado se vería mejor. Y entonces yo sé, de acuerdo a este comportamiento, que las sillas pues van a apuntar de esta manera. Van a apuntar en este sentido. Entonces, en efecto, tengo que corroborar que las curvas que se van a adaptar como tangentes a las flechas, o más bien que las flechas van a ser tangentes a esas curvas, pues son hipérbolas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, observemos la relación entre x1, ay, aquí parece que entre x1 y x2, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, si nuevamente escribo la solución de manera explícita, pues es lo siguiente. Es x de t, bueno, coma x0, y esto es de la forma x1, 0, por e a la menos 2 por t menos t0, coma x2, 0 por e a la 2 por t menos t0. Entonces, eso es lo que voy a tener. Entonces, olvidándome de las condiciones iniciales, pues estás de acuerdo conmigo que tengo una relación de la siguiente forma. Si e a la menos 2 por t menos t0, pues esto estás de acuerdo que es 1 entre e a la 2 por t menos t0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, de acuerdo a esta relación que yo tengo aquí, yo lo que puedo concluir, pues es que la x2 es de la forma, a ver, espérame. Déjame ver si sí está bien. Sí, sí está bien. Mm, 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 mm. Ah, sí, exactamente. Y justamente, si también yo tengo e a la menos 2 por t menos t0, si yo esto lo elevo a la menos 1, es decir, x a la menos, es decir, si ahora yo me tomo lo inverso, x a la menos 2 por t menos t0 a la menos 1, pues esto es lo mismo que 1 entre e a la 2 por t menos t0, y esto lo tomo a la menos 1, pues esto es lo mismo que e a la 2 por t menos t0. O sea, lo que estoy tomando es el inverso de esta cosa que está acá, que es lo mismo que esto, ¿de acuerdo? Entonces, voy a volver a escribirlo porque creo que ya nos hicimos bolas. Entonces, fíjate, va de nuevo. Entonces, nuevamente, si yo tengo e a la menos 2 por t menos t0, pues esto es lo mismo que 1 entre e a la 2 por t menos t0. Y si yo ahora tomo el inverso de este, es decir, ahora yo tomo el inverso de este, pues su inverso multiplicativo es e a la 2 por t menos t0. Y entonces voy a decir que entonces e a la menos 2 por t menos t0 elevado a la menos 1 es lo mismo que e a la 2 por t menos t0. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esta relación, entonces vamos a poner esto. De acuerdo a la relación anterior, concluimos que pues x2 de t no es otra cosa que una constante que multiplica a x1 de t inversa.
¿ok? Y entonces, si yo hago explícitamente quién es x1 de t a la inversa, pues esto es lo mismo que c por 1 entre x1, 0, ¿sí? Por e a la 2 por t menos t cero, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo quiero multiplicar esto por esta constante para que me dé justamente la solución x2, pues entonces esa constante, ¿estás de acuerdo que tendría que ser de la forma? Vamos a ver. X2 0 por x1 0. ¿Sí? O sea, si yo multiplico eso por 1, espera un segundo. Ok, ok. Sí, entonces fíjate, si esta constante yo la defino así, entonces si yo multiplico por la solución x1 a la inversa, pues es lo mismo que esto por e a la 2 por t menos t cero, ¿de acuerdo? Y entonces se me cancelan estos dos y voy a tener x20 por e a la 2 por t menos t cero. Y esta pues ya en efecto es x2 de t. Y entonces vamos a decir que por lo tanto x2 de t es lo mismo que c por x1 de t, donde c pues es de la forma x20 por x10, ¿de acuerdo? Y entonces, perdón, por esto, a la menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pongo explícitamente, pues sería que x2 de t, es decir, entonces x2 de t, pues es de la forma c veces por 1 entre x1 de t, que es lo mismo que que x1 de t elevado a la menos 1. Y si te fijas, si nos acordamos de geometría analítica, pues esto en efecto son hipérbolas, ¿de acuerdo? Que igual van a tener cierta orientación o se van a contraer o expandir dependiendo de quién sea esta constante de acá, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora pues grafico las soluciones parametrizadas, pues esto es lo mismo que x de t, va a ser lo mismo que x1 de t, c veces 1 entre x1 de t. Entonces, esa es la solución general. Y pues si yo veo cómo se comporta esa solución en el plano, pues esto va a ser de la forma, aquí está el punto singular, y voy a tener que esto parametriza hipérbolas. Van a ver más o menos así, toda una familia de hipérbolas que van a apuntar en esta dirección, de acuerdo a cómo es el campo vectorial. Y pues en este caso también resulta que los ejes pues también van a ser, este está al revés. Los ejes también van a ser solución. Los ejes apuntan en este sentido. Y entonces esta sería pues justamente la imagen de las soluciones. Y pues es congruente con el comportamiento que teníamos del campo vectorial, que tenía un punto singular de tipo silla. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se haya quedado claro este último ejemplo de las hipérbolas. Sí, sí me quedó claro. Me estaba atrando un poco en eso de que cancelaste los exponentes, bueno, los inversos, pero ya quedó. ¿Seguro? ¿Quieres que lo vuelva a repetir? Bueno, sí, nada más para asegurar, por favor. O sea, esta parte de acá, ¿no? Ándale. O esta, Sí, esa, no la de arriba, la de arriba. la de arriba. Ok. O sea, lo único que quiero que te des cuenta, o sea, lo que estoy haciendo es ver cómo relacionar e a la menos 2 por t menos t cero, lo quiero relacionar con e a la 2 con t menos t cero. O sea, yo quiero encontrar una relación entre ambos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le tomo el inverso a este de aquí, es decir, tomo e a la menos 2 por t menos t cero y esto a la menos 1, pues si te fijas, si yo multiplico los exponentes, pues esto va a ser lo mismo que e a las 2 por t menos t cero, ¿ok? Entonces, fíjate, yo ya descubrí que entonces e a la 2 por t menos t cero, pues es lo mismo que e a la menos 2 por t menos t cero a la menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, nada más es la manera en la que los estoy relacionando. Es decir, que este de aquí, pues es el inverso de este. Es lo único que estoy diciendo.
¿Sí se entiende? Y hasta ahí todo bien. Entonces, nada más es lo único que estoy diciendo. Entonces, como yo tengo esta relación, ¿sí? Si te fijas, pues es el que le pertenece a la x1 y este es el que le pertenece a la x2. Entonces, de acuerdo a esta relación, yo voy a decir que la x2, pues va a ser lo mismo que una constante que multiplique a la x1 a la menos uno. ¿Por qué a la menos uno? Porque tengo esta relación anterior aquí, ¿ok? Ok, ok. Va. Igual, si quieres, chécalo, piénsalo bien, porque está un poquito raro, pero o sea, justo lo único que estoy tratando de encontrar es ver cómo relacionar esta por esta, de modo que la segunda coordenada sea la primera multiplicada por alguna constante. Eso es lo que quiero, ¿de acuerdo? O sea, que la segunda coordenada sea la primera multiplicada por alguna constante o el inverso de la primera multiplicado por alguna constante. En este caso, como yo tengo que la segunda solución es tiene al exponencial elevado al mismo exponente, pero en una tiene signo negativo y en otro positivo. Entonces, la manera de relacionar uno con otro es que resulta que el segundo, es decir, el segundo exponente, pues esto es lo mismo que la inversa, o sea, si yo multiplico a la menos uno. Porque si yo aplico leyes de los exponentes, pues estás de acuerdo que este se multiplica por y pues esto es lo mismo que e por menos 2 por menos uno, pues eso es 2, ¿de acuerdo? 2 por t menos t cero. Entonces yo ya digo, pues entonces el segundo es lo mismo que el primero elevado a la menos uno. O lo que es lo mismo, el segundo es lo mismo que el primero a la inversa. ¿De acuerdo? Y entonces, para ahora sí tener la igualdad pegándole las condiciones iniciales, entonces yo digo que el segundo es lo mismo que una constante que multiplica al primero, pero elevado a la menos uno. O lo que es lo mismo, tomando el inverso del primero. ¿Sí? Y esta constante, para que sea válida, pues tengo que encontrar una manera de relacionar las condiciones iniciales. Y en este caso yo encuentro que la manera de hacerlo es poniendo que C, pues sea el producto de ambas condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque si ahora yo multiplico esta constante por el inverso de la primera solución, entonces, ¿estás de acuerdo que es esto mismo de aquí? Luego sustituyo la constante y si te fijas se cancela este con este y ahora sí me da la segunda solución. Entonces, justo nada más lo único que estoy tratando de hacer es encontrar una manera de relacionar ambas soluciones coordenadas, ¿sí? Para pues después poder encontrar el comportamiento de la imagen de la solución en general. ¿Un poco más claro? Y ya quedó más claro, Dani, gracias. Va, perfecto. De todos modos, cualquier cosa, dejo las notas y si no queda claro, pues me escribes, ¿de acuerdo? Entonces, igual, trata de hacerlo, o sea, de volver a escribirlo y tal vez eso sea un poco más útil, porque justo, o sea, como que lo que hay que entender de primera, pues es que existe esa relación y cómo puedo hacer que esa relación sea cierta, ¿de acuerdo? Entonces, va. Entonces, vamos a seguir con lo siguiente. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sigue? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, nada más para fijar las ideas anteriores. Entonces, este se queda como ejercicio de tarea para que lo trates de intentar. Entonces, ejercicio. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Considera la ecuación diferencial en el plano y vamos a tener esta ecuación. X1 punto, X2 punto, y esta va a ser de la forma A0, 0, 1 que multiplica a X1 y a X2. ¿De acuerdo? Y igual x1, x2 en el plano R2. Entonces, yo quiero que analices, entonces, analizar las soluciones en, de la ecuación diferencial, moviendo
A en el plano. Es decir, te vas a tomar A menor que cero, luego A igual a cero y luego A mayor a cero. Y entonces, dependiendo de cómo sea esa A, encuentra las soluciones para esos tres casos y ve cómo es el retrato de las fases. Tal vez haciendo ese ejemplo quede un poquito más claro, porque justo siento que como que de primera vez verlo nada más así como se hacen los ejemplos, pues no es del todo claro. ¿Ok? Entonces, para que quede un poco más fijo, entonces, pues trata de intentar ese ejercicio. Igual, inténtalo con calma y si van surgiendo algunas dudas, pues igual me vas escribiendo para tratar de que vaya quedando claro. ¿Ok? Sí, ok. Está bien, Dani, gracias. Va. Entonces, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, pero en R3. Entonces, continuemos con un ejemplo en R3. Entonces, vamos a considerar la siguiente ecuación, que sea x1 punto igual a 2x1, x2 punto igual a 2x2 y finalmente x3 punto igual a menos 2 por x3, donde pues el vector x1, x2, x3 sea un vector que esté en R3. ¿De acuerdo? Entonces, en forma matricial, pues si nosotros ponemos esto como una matriz, vamos a poner en forma matricial, pues vamos a tener que la ecuación se ve de la forma x1 punto, ay, perdón, x2 punto y x3 punto. Esta se vea de la forma 2 0 0 0 2 0 0 0 menos 2. Y luego que multiplica a x1, x2 y x3. Entonces, fíjate, aquí lo que estoy teniendo nuevamente es una ecuación diferencial que tiene, pues, el campo vectorial se encuentra dado por una matriz que está en forma diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, pero ahora estamos en R3. Entonces, nuevamente, tenemos una EDO de variables separables, cuya solución se ve de la siguiente forma. Entonces, nuevamente, tengo variables separables. Entonces, ¿eso qué me puede decir? Que puedo resolver primero cada una de las ecuaciones coordenadas, encontrar sus soluciones y entonces la solución general, pues va a ser una solución que se componga de las tres soluciones coordenadas. Entonces, la solución general se va a ver de la forma, vamos a ponerle aquí, en lugar de aquí, vamos a ponerle phi de t, x0, y esta va a ser de la forma x10 por e a la 2 por t menos t0, ¿sí? Y luego voy a tener x20 por e a la 2 por t menos t0. Y finalmente x10 por e a la menos 2 por t menos t0. Entonces, como ya tengo yo aquí una solución y ya está, son tres soluciones en realidad coordenadas. Pues para empezar voy a decir que la condición inicial x0, pues es el vector que se compone por x1, x2 y x3. Ah, bueno, aquí es x1, 0, x2, 0, ay, lo escribo bien. X1, 0, x2, 0 y x3, 0. Y esta es la condición inicial. Entonces, a ver, si te fijas, ya tengo yo eso en un inicio. Pero fíjate, como ya tengo más cosas, pues ahora como que se me vuelve un poco incómodo estar arrastrando esto. Entonces recordemos
de las propiedades de las soluciones, que siempre podemos reparametrizar phi solución de una EDO, de modo que la condición inicial se tome al tiempo T0 igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a esta propiedad, a partir de ahora, en lugar de tomar la condición inicial al tiempo T0, nosotros la vamos a tomar al tiempo T0 igual a cero. Y entonces vamos a decir que la solución ahora se va a ver de la forma phi de t, x0 y va a ser de la forma x10 por e a la 2 por t, x20 por e a la 2 por t y x30, aquí me equivoqué, aquí le puse 20, pero este es 30, por e a la menos 2 por t. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la solución. Lo único que estoy haciendo es poner que t0 sea igual a 0, y entonces si esto pues es 0, si resto t menos 0, me queda igual a t. Aquí si resto igual en cada una de ellas, ¿no? T es menos 0, pues igual a t, y entonces la solución me queda de esta forma. Entonces, ¿por qué me es más conveniente analizarla así? Porque pues de alguna u otra forma, pues lo que va a estar pasando es que no voy a cargar con tanta notación, ¿de acuerdo? Y entonces, vamos a ver qué pasa con las soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar geométricamente. Entonces, geométricamente, las soluciones en el espacio, vamos a ponerle 3D, o sea, de 3 dimensiones, que es el espacio x1, x2, x3. Entonces, estamos de acuerdo que el espacio de 3 dimensiones, pues se ve de esta forma. Tengo esto, pues aquí está el origen, aquí tengo x1, aquí tengo la dirección x2 y aquí tengo la dirección x3, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que puedo hacer para analizar el comportamiento geométrico, pues es analizar en cada uno de los planos que conforman este espacio de 3 dimensiones. Es decir, primero me puedo concentrar en el plano horizontal, o sea, por ejemplo, en un plano que sea el plano x2, x1, x2, ¿de acuerdo? O sea, me puedo concentrar en este plano horizontal y ver qué es lo que pasa con las soluciones aquí. Entonces, por ejemplo, pues es un plano, pues, no era lo que quería, pero bueno. No. Entonces, justo, ¿no? Aquí está el plano. Este es uno de los primeros que conforman el espacio de 3 dimensiones. Pues, es el plano x1, x2. Luego también puedo fijar en otro plano, en este plano vertical, por ejemplo, que es el plano x1, x3. Y también, pues, ver qué pasa aquí. O sea, cómo se comportan las curvas solución en este otro. De aquí vamos a llamarle plano x1, x3. Vamos a ponerlo de otro color. Aquí tengo otro plano vertical. Entonces, que sea el plano, ay, que sea el x1, x3, ¿sí? Estos ya tengo aquí dos planos, el horizontal que está acá, tengo luego el vertical, y luego también puedo tomar el plano x3, x2, ¿sí? Que es un plano que está otro plano vertical, lo que ahora va en este sentido. Entonces, yo puedo tomar este otro plano,
y pues ver cómo se comportan las curvas solución, porque habíamos discutido que pues aquí en R3 como que no tenía mucho sentido darle nombre a los puntos singulares. ¿Por qué? Porque pues en realidad en un plano pueden ser una silla, en otro plano puede ser un nodo, etcétera. Entonces es lo que nosotros vamos a tratar de hacer y pues en base a ver cómo se comportan las soluciones en cada uno de los planos coordenados, pues ya vamos a ver cómo es la solución en general. Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces analizaremos las soluciones en cada plano coordenado. Es decir, primero vamos a ver qué pasa en el plano x1, x2, luego vamos a ver qué pasa en el plano x2, x3, y luego vamos a ver qué pasa en el plano x1, x3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa a lo largo de estos tres planos, y ya conforme a ese comportamiento, pues vamos a ver cómo son las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, uno, empecemos por el plano x1, x2. ¿Tú estás de acuerdo que si yo estoy en ese plano horizontal, pues estás de acuerdo que cualquier punto en este plano, en el morado, pues es de la forma x1, x2, 0? ¿De acuerdo? Entonces la solución, pues únicamente las coordenadas que nos van a interesar, pues van a ser estas primeras dos. ¿Por qué? Porque aquí, pues no va a haber solución. ¿Por qué? Porque estoy nada más contenido aquí en este plano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que para este caso, la solución es de la forma pi de t, x0, y esta va a ser de la forma x10 a la 2t, x20 por a la 2t, 0. Entonces, esa va a ser la solución contenida aquí, en el plano, en este horizontal. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si te fijas, yo puedo decir que notemos que la solución tiene la relación x1 de t es igual, digo, perdón, x2 de t es lo mismo que c veces x1 de t. ¿Por qué? Porque si te fijas, yo voy a tener que x2 de t, pues va a ser lo mismo que la constante x20 entre x10 por x1 de t. Y si yo hago eso, pues es x20 entre x10 por x1 de t, que va a ser x10 por e a la 2t. Entonces, cuando yo cancele esta con esta, pues me va a quedar x20 por e a la 2t, que en efecto, pues es la segunda solución coordenada. Entonces, acuérdate que cada solución coordenada, esta es la x1 de t, luego esta es la x2 de t, y luego esta es la x3 de t. Entonces, la relación que se guarda entre las primeras dos soluciones coordenadas es que la segunda, digo, perdón, que sí, la segunda es una constante multiplicada por la primera. Y entonces habíamos visto que eso pues no era otra cosa que una recta. Entonces vamos a poner que entonces voy a tener que phi de t, x0 para este caso va a ser de la forma x1 de t, c veces x1 de t, 0. Y donde c pues va a estar definida como x20 entre x10. Y va a ir cambiando conforme a las condiciones iniciales. Entonces yo puedo decir que en el plano morado, en el plano horizontal, que es el x1, x2, pues voy a tener soluciones que son, como voy a tener que el punto singular aquí va a aparecer un nodo repulsor. Y entonces en este plano, voy a poner que aquí está el origen, es el plano x1, x2. Uy, el punto singular, x2, x1, entonces es el plano x1, x2, y voy a tener que las soluciones a lo largo de ese plano, pues van a ser rectas, que pasan por el origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta relación que tengo aquí me representa rectas por el origen, y que justamente su pendiente va a ir cambiando conforme yo vaya, pues, cambiando las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Y para este caso, los ejes también van a ser solución, y también van a apuntar hacia afuera.
Por entonces voy a tener este comportamiento de los ejes también. Entonces, más o menos en este plano X1, X2, esa es cómo se comportan las curvas solución. Entonces, vamos con el otro. Entonces, 2, comportamiento en el plano X2, X3. Entonces, en ese caso, perdón, la solución pues se va a comportar de la forma. Entonces, en este caso, es de la forma phi de t, x0. Entonces va a ser de la forma 0, x20 por e a la 2t, teníamos la solución, x30. Ay, aquí se ve bien amontonado, déjala pongo abajo. De la forma phi de t, x0, va a ser de la forma 0, x20 por e a la 2t, x30 por e a la menos 2t, ¿verdad? Habíamos dicho. Sí, menos 2t. Entonces, en este caso, pues se parece mucho a este ejemplo que estábamos viendo de las sillas. Sí, si te fijas, es exactamente muy parecido. Pero fíjate, entonces en este caso, lo que yo voy a tener es que x1 de t va a ser lo mismo, o más bien, a ver, más bien ahora va a ser que x2 de t va a ser igual a c veces, ¿sí? x1 a la menos 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿quién es x1? Pues x1, digo, perdón, ay, estoy diciendo, aquí, perdón, ya me confundí, es x3, perdón. X3 de t va a ser lo mismo que c veces por x2 de t elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque si te fijas, pues comparten esta misma parte, ¿no? Comparten esto y esto. Solo que la única diferencia es que para la primera solución, esto es positivo y este es negativo. Entonces, si yo e a la 2t lo elevo a la menos 1, pues por ley de los exponentes, esto es lo mismo que e a la menos 2t, que es lo que tengo en la segunda entrada. Y para que las condiciones iniciales correspondan, pues lo tengo que multiplicar por una constante mañosa. En este caso, si yo digo que C, vamos a decir que C sea igual a x20, no, perdón, x30 por x20, entonces fíjate lo que va a pasar. Entonces yo multiplico C por x2 de t a la menos 1, pues esto es lo mismo que C por la segunda solución, que es x20 por e a la 2t elevado a la menos 1, y esto va a ser lo mismo que C por 1 entre x20 por e a la menos 2t. ¿Ok? Y esto es lo mismo, ahora sustituye el valor de la c, que sea x30 por x20, y esto que multiplica a 1 entre x20 por e a la menos 2t. Y entonces si yo simplifico aquí, pues voy a tener que esto es lo mismo que x30 por e a la menos 2t. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues también va a pasar que, por tanto, x30, x3t, perdón, es de la forma c por x2 de t a la menos 1. Pero esto es lo mismo que c por 1 entre x2 de t. ¿De acuerdo? Y entonces la solución en general, pues se va a ver de la forma phi de t, x0. Ojo, que estamos en el plano x2, x3. ¿De acuerdo? Es decir, estamos en este plano que está acá. De hecho, no le puse un color. Vamos a ponerlo de color azul, nada más para distinguirlo de los otros. No, mejor vamos a ponerlo verde. Entonces estoy ahorita trabajando con este plano, que es el plano X2, X3. ¿De acuerdo? O sea, es un plano vertical. Entonces vamos a decir que en este caso la solución va a ser de la forma 0, X2 de t, c veces 1 entre X2 de t. Y entonces eso lo que va a parametrizar, pues es una suerte de hipérbolas, ¿de acuerdo? Entonces en este plano vertical, lo que voy a tener va a ser una silla, voy a tener hipérbolas. Entonces voy a tener aquí
tengo mi punto singular, este es el plano, voy a poner las soluciones del color correspondiente, este verde, y entonces voy a tener que mis soluciones van a ser hipérbolas en este plano x2, x3, en el plano vertical. Tengo esto. Entonces, una familia de hipérbolas. Ahora, ¿para dónde apuntan? Pues me fijo en el campo vectorial. Entonces, si te fijas en el plano x2, x3, el campo vectorial es de la forma 2x2, menos 2 por x3. O sea, este es el campo vectorial asociado al plano x2, x3. En este caso, voy a tener que la coordenada vertical va a apuntar hacia abajo, es decir, va a apuntar hacia el punto singular, mientras que la coordenada, perdón, sí, horizontal va a apuntar hacia afuera del punto singular. Y por tanto, estas van a ser las direcciones en las que van a ir las hipérbolas. ¿Ok? Entonces, este es el retrato de las fases en el plano X, X2, X3. Entonces, aquí está X3 y aquí está X2. Entonces, este es el plano X2, X3. Este que tenía yo acá arriba era el plano X1, X2. Y ahora nos falta ver cómo se van a comportar las soluciones, pues a lo largo de qué? A lo largo del plano X1, X3, es decir, del plano este que está pintado acá de morado, digo como de rosa, como color salmón. Entonces vamos a poner 3, comportamiento del campo vectorial en el plano X1, X3. Entonces, para este caso, nuevamente vamos a decir, para este caso, las soluciones, vamos a decir la solución mejor. La solución es de la forma phi de t x0, y esto va a ser de la forma, vamos a revisar, x10 por e a la 2t, coma 0, x30 por e a la menos 2t, ¿verdad? Entonces, fíjate, en este caso tenemos que esta es la primera coordenada, esta es la segunda, pues este sí es muy parecido a este otro ejemplo que teníamos acá, ¿de acuerdo? Este, a ver, sí, justo, porque si te fijas en este caso, el campo vectorial estaba dado como menos 2 y 2, igual es parecido. Entonces, como tenemos constantes negativas multiplicando a las sillas, pues entonces voy a tener pues de hecho es el mismo comportamiento de acá. Sí, exactamente es el mismo, o sea, con signos igual distintos. Entonces, es exactamente el mismo comportamiento que en el caso anterior, pero ahora lo que voy a tener, pues son sillas, pero ahora en el plano X2, X3. Entonces, es el mismo comportamiento del plano anterior y por tanto serán sillas que apuntan al mismo sentido. Es decir, en este plano voy a tener exactamente las mismas sillas. Ahora es un plano que está como inclinado, más o menos algo así. Voy a tener aquí está. Yo tengo mis ejes, el X3, el X2, es decir, aquí está ay, X2, aquí está X3. Entonces sabemos que si apuntan en la misma dirección, pues el campo vectorial para acá va a apuntar hacia abajo, en el eje vertical, es decir, hacia el punto singular, perdón, o sea, el punto singular aquí es como atractor. En el eje horizontal se va alejando y entonces voy a tener estas sillas, ¿de acuerdo? Aquí voy a tener también una familia de sillas. ¿Por qué? Porque es la misma relación que acabamos de ver en el plano X2, X3, nada más que en este caso es el plano X1, perdón, X1, X3. Aquí es X1, X3
fue la misma relación que en el plano X2, X3, y entonces tengo sillas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de seguir avanzando, ¿alguna duda? Hasta el momento no. Va. Entonces vamos a decir, finalmente, uniendo el comportamiento geométrico, pues el retrato de las fases, ¿cómo queda? Pues nuevamente voy a tener mi espacio de 3 dimensiones. Voy a aquí hacerlo más amplio para que quede un poco mejor. Entonces voy a tener mi espacio de 3 dimensiones. Y entonces en cada uno de los planos que puedo yo formar aquí en este espacio de 3 dimensiones, con los ejes coordenados, claro, que no se deja. Ok, a mi punto singular. Y entonces yo sé que en el plano, en el primero que es el X1, X2, voy a poner mis ejes hacia dónde van. Este es X3. En el plano horizontal que voy a tener, yo voy a tener rayos, ¿de acuerdo? O sea, en el plano X1, X2 tengo rayos. Es decir, tengo rectas que van a pasar por el origen. Voy a dibujar así como que un poco. A ver si me sale. Es un primer plano. En el plano X, X2 es un plano que está como horizontal. Entonces, más o menos ahí estoy dibujando el plano para que se distinga qué plano estoy trabajando. Estoy trabajando con un plano horizontal, más o menos algo así. Ahí está. Entonces, ese es el plano horizontal. Entonces, a lo largo de este plano, lo que voy a tener son rectas, ¿sí? Que van a ir apuntando hacia afuera del origen. ¿Por qué? Porque en este plano, o en este caso, tengo un punto singular, en este plano, concretamente, que es de tipo repulsor, de nodo repulsor. Entonces, voy a tener justamente que va a apuntar hacia afuera. Aquí van las rectas hacia afuera, en el plano por acá. Justamente a lo largo del eje X2 también va para afuera esto. Entonces, ahí está. Ahora en el otro plano, voy a tener que es el plano X2, X3, este plano que está por acá, que es un plano como un poco inclinado. Entonces, en este plano lo que voy a tener son sillas. Y voy a tener sillas aquí. Y aquí tengo sillas en el plano X2, X3 que apuntan para acá. Te digo, esto está como congruente con el campo vectorial. Esto va para acá. Voy a dibujar de una vez la dirección de los ejes. Por un lado, en el eje vertical habíamos quedado, esto apunta hacia abajo, en el eje X3 va así, como atractor, y luego en los otros dos ejes es repulsor. Entonces, ahí está, aquí estas azules también. Entonces, el eje X1 y el eje X2 son repulsores, y el eje X3 es un atractor. Y finalmente, en el otro plano, que es el plano que habíamos dibujado en verde, que es el plano X2, X3, lo voy a poner por acá. No sé que el dibujo se ve bien amontonado, pero no es tan fácil dibujar el retrato de fases. Entonces, el plano X3 vuelvo a tener este mismo comportamiento de sillas. Aquí estoy abusando, ¿eh? Porque las soluciones no se cruzan nunca. Entonces, nada más se están cruzando por cuestión del dibujo, pero no se cruzan, no se enciman, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Entonces, ya quedó todo un relajo. Aquí también tengo sillas. Y entonces, si yo hiciera un dibujo más preciso de esto, o sea, si ya yo dibujara algo un poco mejor que esto que acabo de dibujar aquí, pues en realidad el retrato de fases tendría que verse como algo más o menos de este estilo. Tengo
el plano. Entonces, en realidad, el retrato de las fases, mm, me cuesta, pero bueno, ni hablar. Es más o menos el retrato de fases. Tendría que verse como una especie como de trompeta, por así decirlo, aquí como redonda, y pues va apuntando esto hacia abajo. Y del otro lado, pues más o menos algo igual. Es como una especie de trompetas así. Está muy mal hecho el dibujo, pero más o menos es como se tiene que ver el retrato de las fases, ¿de acuerdo? Uniendo el comportamiento que tenemos acá, o sea, de sillas en dos planos, en los planos verticales y en el plano horizontal teniendo, pues, que un repulsor. Bueno, entonces, si te fijas en R3 y es un relajo analizar, yo lo que te recomiendo por limpieza es mejor hacer dibujar por separado cada plano, porque ya cuando los juntas se hace todo un desastre, pero justamente a lo que yo voy que lo que nos interesa, pues es ver que para este tipo de ejemplos en DR3 hay que analizar plano por plano, porque si no está tan trivial, pues analizar la solución así, sola, ¿no? Decir, pues parametriza esto, no es tan fácil, es mejor analizar por pares, es decir, primero estas dos, luego estas dos y luego finalmente estas dos de acá. Entonces, ¿dudas con respecto a este último análisis que hicimos en R3? Todo bien, amigo. El Ok. dibujo sí me quedó claro, aunque está medio amontonado, pero sí me quedó claro. Sí, yo sé que está rarísimo, pero es que se ve todo encimado. De hecho, a ver, déjenme, les voy a subir a Classroom unas notas, pero mira, mientras te las paso a ti por foto, para que veas cómo se ve el retrato de fases bien hecho. O sea, geométricamente se ve bonito. Te digo que es como una especie de trompeta. Entonces, a ver, déjate lo mando por WhatsApp para que la veas. Igual ahorita se los paso al Classroom para que todos lo tengan ahí. Pero- Y justo ese comportamiento de la trompeta se tiene porque justamente, pues es porque tenemos sillas en dos planos y en el horizontal tenemos un repulsor. Mira, ahí te va, a ver si ahorita me dices cuando te llegue para que lo puedas ver. Así es como se tendría que ver el retrato de las fases, así bien. Entonces, pues va. Entonces, ¿qué sigue? Igual, vamos a hacer como ejercicio para que también pues puedas tener en cuenta que cómo analizar estos. Estos son los más sencillos de los que vamos a hacer. En realidad, lo que viene realmente es la parte un poco más complicada. Entonces, como ejercicio, me gustaría que intentaras x1 punto, x2 punto y x3 punto igual a menos 2x1 menos 2x2 y 4x3. Vamos a decir que este es un ejercicio. Igual, como con el anterior de las A, hay que analizar el retrato de las fases y las curvas solución. Bueno, entonces es el que quiero que analices. Vamos a decir que x1 y x2, x3 en R3. Entonces, este se queda como tarea. Igual, ¿por qué quiero que lo intentes? Para que salgan dudas, porque yo sé que seguramente van a salir dudas. Entonces, me interesa mucho que salgan para ir resolviendo antes de que pasemos a la otra parte. Entonces, esta parte del temario ya la acabamos, es la parte de campos vectoriales inducidos por matrices diagonalizables y sus ecuaciones diferenciales asociadas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que analizar ahora qué pasa cuando la matriz que está asociada al campo vectorial no es una matriz diagonal. Es decir, que tengamos ahora una ecuación diferencial de la forma x1 punto, x2 punto, y que es una matriz de la forma A, B, C y D por x1, x2. Entonces, estas ecuaciones son a las que más jugo le vamos a poder sacar, porque para estas vamos a tener tres casos. Una, que las raíces del polinomio característico pues sean dos, en este caso lambda uno y lambda 2, que sean reales y que sean distintas, es decir, lambda uno y lambda 2 distintas.
Ahora, ese es el primer caso, ese nos va a llevar, yo creo que como una hora terminarlo de analizar, no es complicado, es casi igual que este, pero no es complicado. Luego tenemos que las raíces del polinomio característico asociado a esta matriz, que ahora resulta que lambda uno y lambda 2 no pertenezcan a los reales, sino sean números complejos, ¿de acuerdo? Pertenezcan a los complejos. Entonces vamos a tener que ampliar el dominio de la matriz, ¿sí? Eso vamos a tener que complejificar. Y pues la única para que pues nos quede, vaya, o sea, la manera de que estos realmente se llamen valores propios de la matriz, va a ser siempre y cuando pues yo complejifique o amplíe el dominio de definición de mi matriz. Y finalmente, el tercer caso es cuando las raíces del polinomio característico, es decir, lambda uno y lambda 2 que pertenezcan a los reales, suceda que lambda uno sea igual a c veces lambda 2, es decir, que tengan cierta multiplicidad o que sean raíces repetidas o que una sea múltiplo de otra. Entonces, en este caso, lo que necesito es, voy a repasar dos cosas. Y lo que quiero empezar a repasar es cuál es el significado de los valores y los vectores propios de una matriz. Es decir, vamos a ver qué significa que cuando yo aplique una matriz, ¿sí? que induzca una transformación lineal, va a haber ciertas direcciones que van a ser invariantes ante esa matriz. Esas direcciones invariantes se van a llamar vectores propios y los coeficientes que acompañan esas direcciones invariantes se van a llamar valores propios, que justamente coinciden con ser raíces del polinomio característico de la matriz. Ya vamos a ver qué significa eso. Digo, igual supongo que ya son cosas que ya saben, pero pues nunca está de más volverlo a ver. Entonces, pasando a eso, es el primer repaso de álgebra lineal que vamos a hacer. Después necesito hacer un repaso de números complejos, de lo básico que se tiene que saber, por menos qué significa multiplicar por un complejo y ver que justamente multiplicar por un complejo es lo mismo que aplicar una transformación lineal del plano en el plano, que implica una rotación y una homotezia. Vamos a ver que multiplicar por un número complejo significa rotar y expandir, es decir, rotación homotezia. Y finalmente, para la parte de las raíces repetidas, vamos a repasar la forma nilpotente, que tiene que ver con álgebra lineal, y el teorema de Carley y Hamilton también lo vamos a ver. Y de ahí vamos a partir para ver el teorema de Liouville y empezar con las ecuaciones de segundo orden. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser un poco más rápido, ya voy a tratar de no irme tan lento para avanzar más, y es lo que sigue, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta con lo que vamos a ver del temario? Dani, todo bien. Va, perfecto. Entonces, pues, si te parece bien, lo dejo por acá. Entonces, necesito reponerles horas de clase. Lo que pasa es que ayer cancelé porque sí vi tu mensaje, ahorita una disculpa por no contestar, pero algunas personas me mandaron y también dijeron que no iba a estar. Entonces, preferí mejor no darla. Les debo clases, entonces voy a grabar lo que sigue y se lo subo, ¿de acuerdo? Y ahorita subo estas notas y la grabación de clase. Entonces voy a dejar de compartir ya la pantalla, comparto las notas y sí me interesa que si tienes tiempo entre lo que queda de hoy y mañana, pues sí, pues te puedas tratar de intentar realizar ese ejercicio, ¿de acuerdo? Porque sí me interesa que salgan dudas antes de empezar a ver lo demás, porque si no, pues no, si no, no creo que quede tan claro, ¿de acuerdo? Entonces,